Bueno, pues vamos a continuar hablando y vamos a hacer una radiografía porque es verdad que faltan muchas infraestructuras, faltan muchos medios en el medio rural. Y yo quería preguntarle, Ana Isabel, ¿cómo está afectando esa falta de recursos a las mujeres para que puedan seguir trabajando y dando forma y sobre todo asentarse en el medio rural? Mira, cuando en los años 60, por cuando yo nací más o menos, en los pueblos había servicios. Había maestros que vivían allí, había veterinarios que vivían allí, había médicos que vivían allí. Cuando se decidió que esos servicios desaparecieran del medio rural, se unió a la despoblación que empezó a emigrar a las ciudades, al norte de España, a Madrid, a Barcelona, a los sitios donde se apostó que la industria y la economía se iba hacia allí. Y los pueblos empezaron a marcharse. Y las mujeres, como son inteligentes, que creo que nadie lo duda, ni hombres ni mujeres, fueron las primeras que se fueron, porque el medio rural estaba destinado para los hombres. Y así hemos sido educadas. Todas las que estamos aquí y todas las que tenemos una cierta edad, yo nací en un pueblo y mi padre y mi madre eran agricultores y ganaderos y los hombres se dedicaban a trabajar en el campo, también nosotras, pero ellos conducían el tractor y tú no. Ellos utilizaban la máquina tal y tú había determinadas cosas que no podías hacer porque tú eras mujer. Pero aquí ya empezó a cambiar, llegó la democracia y empezó a cambiar. Y tuvimos la suerte de poder estudiar. Y las mujeres que pudieron, yo he de decir que yo pude estudiar por las becas que el Partido Socialista puso en marcha en aquella época y pude ir a la universidad. Y me ocurrió, tuve que trabajar, estudiar, pero yo tenía muy claro una cosa. Yo me iba de mi pueblo. Yo me iba de mi pueblo, lo tenía que creer. Me marché con 19 años. He estudiado y he trabajado toda la vida. Por lo tanto, que no haya recursos en el medio rural no es nuevo. Se han ido perdiendo paulatinamente a lo largo de estos 40 o 50 años. Cuando hablamos de feminismo, yo no he sabido hasta hace muy poco tiempo que yo era feminista. Porque yo tuve claro desde el principio que yo quería tener mi economía para hacer lo que me diera la gana. Y que por eso estudiaba. Yo estudié, no fui a hacer BUP, fui a hacer formación profesional para poder trabajar. Y de ahí me puse a trabajar y a estudiar la carrera, para tener mi economía y mi libertad. Y he vuelto a trabajar. Siempre he trabajado para el medio rural. He trabajado en la COAG para el medio rural. Y sigo trabajando en Solidaridad Intergeneracional para apoyar a la gente del medio rural. Yo me siento rural. Y por lo tanto, cuando hablamos de infraestructuras, no solamente hablamos de los edificios, hablamos fundamentalmente de los servicios. Claro. Y seguimos sin servicios. Ya han cerrado las farmacias. No tenemos ahora mismo, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos, que yo voy a hablar de envejecimiento y voy a hablar de lo que vengo a hablar, aparte del equipamiento que me estáis diciendo y de las infraestructuras. Lo que no vamos a tener, y ahora mismo ya hay muy poco, son personas que cuiden, hombres y mujeres. Porque mirad, a mí me ha llamado mucho la atención el lema de la jornada, Mujer y Vida. Y yo me he planteado, ¿haríamos una jornada con hombre y vida? Que suena un poco raro, la verdad. Y entonces me he planteado, ¿y por qué será mujer y vida? Pues será porque creamos vida, que es verdad que es una de las capacidades que las mujeres que lo desean pueden tener y generar vida, lo que no pueden hacer los hombres. Si el sistema patriarcal de este que estamos hablando, en el que hemos nacido todos y al que nos han condicionado todos, a hombres y a mujeres, hubieran sido los hombres los que hubieran sido capaces de crear la vida, ¿creéis que hubiera estado tan ninguneado como hemos sido las mujeres a lo largo de la historia, que por el hecho de parir, de tener hijos, de tenerles que cuidar, amamantar, etcétera, nos han limitado nuestra capacidad profesional, no nos han dejado estudiar, no nos han dejado desarrollarse? No lo han hecho estos hombres que están aquí, que justo nos vienen a apoyar. Han sido otros los que han decidido a lo largo de la historia que las mujeres tuviéramos un papel y los hombres otro papel. Y por lo tanto yo creo que la manera de avanzar es que todos comprendamos que la igualdad es buena para todos y que las mujeres no son inferiores ni han sido. Lo que pasa es que no nos dejaban ni estudiar. Lo que le pasa a otras mujeres en estos países pobres del mundo, en el que les limitan el poder acceder a los estudios. Solamente como si fuera hasta la EGB, los que fuimos a la EGB. Le está pasando ahora mismo a los de Israel. Las que son ortodoxos no les dejan estudiar. A las mujeres en un momento determinado dicen, no, tú hasta aquí, ya. Aprende a escribir y tal y ya, no aprendas más. Que así ya mandamos nosotros. Entonces, en fin, esto es lo que yo creo que lo de vida, si es vida porque vamos a vivir, fenomenal, que es de lo que yo voy a hablar. Porque envejecer es vivir. Y yo voy a hablar de envejecimiento. Y de lo cual quiero además que os alegréis porque poder vivir como vivimos en este país,
que somos uno de los países más longevos del mundo, donde se nos está regalando 25 años más de vida por encima de la jubilación, porque los hombres tienen más o menos 80 años de media de vida y las mujeres 85, es una suerte y una inmensidad para poderlo aprovechar bien. Y lo que hay que hacer es no solamente pasar por la vida, sino vivirla plenamente. Y para vivirla plenamente, una de las cosas fundamentales que a mí me parece que hay que hacer es aprender a envejecer bien, con salud. Y cuanto antes empecemos, mejor. No hay que esperar a los 65 para empezar a tener buena alimentación, a hacer ejercicio, a tener proyectos vitales. No, empecemos ya, en cuanto uno lo sabe, porque empezamos a envejecer con 25 años. O sea que los 65, pues en fin, es una fecha para jubilarse, o 67, pero nada más. Te quedan otros 20, 25, que hay que llenarlos de proyectos, de ilusiones, de trabajos. ¿Que va a venir enfermedades? Sí, y otras veces las enfermedades vienen antes. Por lo tanto, asociar vejez a enfermedad es a partir de los 80. ¿De acuerdo? Hasta los 80, 82, 85, uno no tiene enfermedades graves. ¿Vale? Y fijaros, hombres nacen muchos más que mujeres, pero resulta que llegando a la tercera edad, esta que llaman tercera edad, que para mí no lo es, son 65 años para vivir. Bien, a partir de los 65 somos más mujeres. Y os voy a decir otra cosa más. Será porque los hombres no se cuidan. Es verdad que tienen ahí 5 años de diferencia de vida. Es verdad que esto se está cortando porque las mujeres fumamos, bebemos, tenemos estrés y empezamos a hacer algunas cosas que hacían los hombres, claro. Imitándoles a lo mejor, o porque también es divertido. Vamos a ver, cada uno. En fin, divertido. pero eso se está cortando también, ¿vale? O sea que esa diferencia puede ser también por las maneras de vivir que hemos tenido hasta ahora. Pero yo creo que es fundamental que entendamos que el medio rural está súper envejecido, no envejecido, súper envejecido. Y nos va a pasar en el medio rural como le ha pasado a Soria, estuvo muchísimo tiempo súper envejecida hasta que se redujo la población. Pues en el medio rural es exactamente igual. Se está tan envejecido ya, tan envejecido que lo que va a pasar es que va a desaparecer, como no hagamos algo. ¿De acuerdo? Y esto, como decía la ministra, no es de antes de ayer. ¿De acuerdo? Yo desde que estoy en la COAG y empecé en el año 80 y tantos, se les decía a todos los ministros de Agricultura que con esas políticas agrarias el medio rural se quedaba despoblado. Porque la gente se iba a marchar, porque no había manera de vivir, porque las rentas no dan para que las familias pudieran vivir. ¿Se hizo algo? No. Y me da lo mismo los del PSOE, que los del PP, que los del otro lado. No. Han aplicado las políticas que han decidido industrializar la agricultura y ahora tenemos lo que tenemos. ¿Ahora qué queremos hacer las mujeres? ¿Ir a hacer florituras de la mermelada de no sé cuánto? No, busquemos servicios, busquemos trabajo de verdad que nos dé rentabilidad. Porque yo para ponerme allí a hacer una tontada para que no me llegue el salario mínimo no quiero nada. Ya me busco yo otra cosa. ¿Vale? Entonces, el envejecimiento activo a mí me parece que es fundamental y hay muchos programas relacionados porque es importante. Saber envejecer es importante porque hay mucha gente que se jubila con 65 años y se les acaba la vida porque no encuentran en qué ocupar el tiempo que les satisfaga. Si tú tienes una renta así y todo el tiempo. Y cuando tú no ocupas la cabeza te ocupa a ti y la gente empieza a tener problemas. Entonces hay que aprender y hay que tener actividades programadas, hay que tener aficiones, hay que comprometerse con la vida y con la participación. Hay que seguir viviendo y además tener derechos y saber que tenemos derechos. Y el ser mayor no significa que los derechos vayan a reducirse por eso. Los derechos no caducan y los derechos de las personas mayores tampoco caducan. Y las personas que hoy tienen más años, cuando sabemos que se viven 25 años más, ¿cuándo uno se siente mayor? ¿Con 65 años? Yo tengo 60 y yo no me siento mayor. Es más, me miro y digo, estoy estupenda para tener 60 años. No me imaginaba yo cuando tenía 20 que estuviera así con 60, con lo cual, ¿y por qué no? Pero es que conozco a más. Hemos conocido a María Galeana, que le hemos hecho una entrevista en un programa que tenemos que se llama Hombro de Gigantas, 88 años, ¿eh? Y dice que ha aprendido a utilizar el correo electrónico porque le llegan los contratos de trabajo por el correo electrónico. Y está ahora mismo estrenando una obra de teatro. Dice, para mí lo que me importa es poder hacer esto. Y quiere vivir sola y tiene 5 hijos y no sé cuántos nietos. Dice, no, yo sola. Que yo ya he vivido acompañada mucha vida. Yo hacer lo que ahora me gusta y lo que me llena de satisfacción. Y además ganó recursos porque le pregunté, oye, María, ¿y a ti qué te dio? Le preguntó a la periodista, ¿y a ti qué te dio ser la abuela de Cuéntame? Dice, no, yo le he dado a esa abuela. Yo soy yo. Y a mí lo que me ha dado es dinero para tener una casa a la playa. ¿Vale? Pues eso, con 88 años, con ganas de trabajar, con ganas de seguir viviendo. Eso es lo que uno tiene que plantearse, que la vejez es lo que tú quieras que sea. Te puede limitar la enfermedad, pero no te pongas limitaciones por tener unos años.
¿De acuerdo? A mí me parece que la mirada de la vejez, la que nos viene, la que podemos tener y disfrutar, no penséis en vuestras abuelas vestidas de negro y encerradas en casa. No, la vejez actual es la que uno ve por la calle y la gente va estupendamente vestida, está delgadita, tiene ganas de vivir, de divertirse, de viajar y de hacer cosas, de participar, que oía, antes me contaba una mujer, me he puesto a ser concejala de mi pueblo. Hay que seguir viviendo, porque si no se te va a hacer muy aburrido 20 años, ¿vale? Entonces, quien no es capaz de ver esto, y yo creo que además lo tenemos que decir más porque es fácil y no es tan complicado el tener un buen envejecimiento, la cara del envejecimiento tiene otra, ¿vale? Que es la de la enfermedad, la de los cuidados, etc. Cuando hablaba de mujer y vida y la vida, a la mujer le ha tocado en este sistema patriarcal hacerse cargo de los cuidados de toda la familia, no solamente de los niños cuando nacen, sino también de los mayores, de los enfermos, etc. Resulta que los hombres se casan con mujeres más jóvenes y los hombres casi siempre tienen quien le cuide. Y esto es así, no es que me lo esté inventando ni tenga nada contra los hombres. Las mujeres se suelen casar con hombres que tienen por lo menos 5 años más que ellas. Y además súmale a esos años los otros 5 años que tú tienes que vives más. Con lo cual ya tienes 10 años para ser viuda, casi seguro, ¿vale? Pero no. Para algunas estarán encantadas, no digo que no, no digo que no. Pero lo que ocurre es que te quedas viuda muy tarde. Ya, y entonces, y además hay otro problema, Si me oyen las de las asociaciones de viudedad, se enfadarán. Pero bien, a ver, no es ninguna broma lo que digo. Hay más de 2.100.000 mujeres viudas en España y solo hay 100 y poco mil hombres. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a muchas mujeres y también a las del medio rural? Que hay muchas mujeres en el medio rural porque son las más mayores y por lo tanto en el envejecimiento tan brutal que tenemos, las mujeres están muy afectadas. Pues es que se encuentran con 80 años y 82 viviendo solas por primera vez. Viviendo solas por primera vez. Después de haber cuidado a su marido, después de haber cuidado a hijos, están solas. Algunas quieren vivir solas y son felices y por primera vez en su vida tienen un sueldo suyo, sin que se lo tenga que dar al marido, ¿vale? La pensión de viudedad. Y me encanta que lo puedan disfrutar y cuanto más mejor. Pero hay otras que no se sienten así, se sienten solas. Se sienten aisladas, tienen miedos, en fin, hay que adaptarse a vivir en esas circunstancias y no todas las mujeres lo pasan bien. Y de hecho hay un problema de soledad grave, tanto en el medio rural, también en el medio urbano, relacionado con esta etapa de la vida que puede llevar a muchas personas a tener enfermedades, depresiones y que caen en dependencias o se generan discapacidades con mayor facilidad. Yo creo que es un problema que tenemos que en los pueblos crear redes vecinales, que tenemos que ser solidarios, que las personas mayores, no os olvidéis nunca, también han sido niños y niñas, que siguen siendo personas y que nunca nos miramos al espejo y nos reconocemos en la edad que tenemos en el DNI. No, nos reconocemos en lo que nos conocemos a nosotros mismos como personas. Desde que somos niños, nunca somos capaces de vernos como los demás nos ven. Y por lo tanto yo creo que sí que es importante que esto sea así. Pero bien, ¿qué problemas hay? Y yo quiero hablaros de algunas cosas que me parecen interesantes que tenéis que saber. Muy brevemente ya. Sí. A medida que envejeces puedes tener discapacidad, que es lo primero que podemos tener cualquier persona, ¿vale? Tener una discapacidad es llevar gafas, oír mal, cualquier cosa que te pueda ocurrir, que tienes alguna pérdida, eso digo como suave. Hay gente que tiene otro tipo de discapacidades, pero eso hoy está en España, ha ratificado, y también Europa, ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿de acuerdo? Y resulta que por otro lado tenemos la ley de dependencia. Y la ley de dependencia, la mayor parte, el mayor número de personas que hay en la ley de dependencia, tanto en Castilla y León como en Zamora, como a nivel general, son gente mayor de 80 años, es la que suele tener problemas de dependencia. Mayoritariamente mujeres, porque son las que viven en esa edad mucho más. Pues, ¿qué ocurre? Que los derechos de las personas con discapacidad están protegidos con unas leyes y los derechos que da la dependencia están protegidos con otras. Y resulta que todas las personas dependientes son discapacitadas, pero no se les reconoce. Entonces, señores, aprendamos. Tener discapacidad nos va a pasar a todos, ¿vale? Así que en cuanto empecéis a tener síntomas, lo que tenéis que hacer es pediros el reconocimiento de la discapacidad. No para que os den dinero, pero tampoco para que os lo quiten, ¿de acuerdo? Y vais a tener más derechos a todos los niveles. Y en cuanto a la dependencia, que aquí la consejera ha dicho muy fantásticamente de, en fin, todo lo que se está haciendo en el medio rural y además presumen de ser los primeros. Bueno, pues en estos momentos, es verdad que Castilla y León va bastante bien, pero en estos momentos llevamos más de un año que a la gente no se le valora la dependencia. Y si no se te valora, no tienes derecho a nada.
¿vale? Porque si no eres dependiente y tienes un papel que lo diga, no tienes derecho a nada hasta que no tengas ese papel. Pues llevamos desde el año pasado, me consta, con personas que conozco, en junio, julio del año pasado, y no se le ha ido a valorar todavía. Y personas que han pedido las modificaciones que hubo de la ley de dependencia para que les den más ayuda en el domicilio, tampoco. ¿Qué servicios tenemos en el domicilio? Ha dicho esta señora. Termino rápido, pero para que la gente me ha preguntado por infraestructuras. ¿Qué servicios tenemos en el domicilio? Dice, mira, una de las cosas que ocurre es que las mujeres tienen que cuidar de su familia, incluidas las personas dependientes. Hay 30.000 personas en Castilla y León que están cuidando de esas personas dependientes. ¿Sabéis cuántas tuvieron derecho el año pasado a un servicio de sustitución en el tiempo de vacaciones? 124. 124 en toda Castilla y León, cuando hay 30.000 personas cuidando de una persona dependiente y no tiene otro tipo de servicio. Tenemos que generar una sociedad cuidadora, porque el cuidado es dignidad. Y cuidar a quien cuida también es importante. Cuando se ha subido el salario mínimo interprofesional, que a mucha gente le duele la cabeza porque se ha subido, se le está subiendo el cuidado a las cuidadoras, que les pagan el salario mínimo interprofesional. Queremos vivir en nuestras casas y no queremos pagar, y así no va a ser posible. Mayoritariamente son mujeres las que cuidan, mayoritariamente son mujeres, las médicos, las fisioterapeutas, las enfermeras, las trabajadoras sociales, las psicólogas. Son mujeres a las que se cuida mayoritariamente, porque los hombres son cuidados normalmente por la familia, por eso que os he dicho del número de años que vive uno y otro, y es un sector totalmente feminizado. Por lo tanto, cuando hablamos de igualdad, yo hablo de que la igualdad sea real para que a las mujeres que cuiden se les reconozca el trabajo, se les pague. Y otra cosa que ya con esto termino. Me parece injusto, absolutamente injusto, que en esta sociedad, en la actual, estemos todavía, y sobre todo en los que nos afecta el Código Civil a la hora de destinar nuestro patrimonio, tengamos a nuestras mujeres o a nuestros esposos, que me da igual que fueran hombres o mujeres, pero las que sobreviven normalmente son las mujeres. Se muere su marido y no tiene derecho ni a la legítima. Estoy hablando de testar. Te ha cuidado toda la vida, ¿vale? Te ha cuidado en tus últimos momentos y a lo mejor solamente tienes la casa donde vives. Y resulta que la casa pasa a ser la mitad de los hijos. Y los hijos empiezan a presionar y tú para la residencia. Porque hay que vender la casa que nos va mejor para pagar lo que tenemos nosotros de hipoteca. Tenemos que cambiar y reivindicar que tenemos que tener libertad para testar y dejar a quien nos dé la gana lo que tenemos. Porque ahora mismo, tal y como estamos, y que sepáis una cosa, hay 5 maneras de hacer el testamento en España. Depende en qué comunidad autónoma puedes hacerlo o no. En Cataluña hacen lo que les da la gana, en Navarra hacen lo que les da la gana, en el País Vasco hacen lo que les da la gana, en Galicia y en Baleares y en Valencia. El resto estamos con el Código Civil de la institución romana. ¿De acuerdo? De 1889, cuando se vivían 50 años. Hoy vivimos 80-85 y cada 4 años se incrementa un año más de vida. ¿Me van a decir a mí a quién tengo que dejarle? Pues mirad, hay una ley de la discapacidad para reconocerle los derechos. La ley 8/2001, no os olvidéis de ella. Podéis ir a un notario y decir quién os cuida, cómo queréis que os cuida y cuánto queréis pagarle porque os cuiden. Y eso se respeta antes de liquidar el testamento. Muchas gracias.